de segundo orden. Y una ecuación de segundo orden tiene dos raíces, de acuerdo a lo que hemos aprendido en matemáticas, ¿no ven? Entonces, se está vislumbrando un cero desplazado del origen y estoy teniendo una ecuación de segundo orden que va a tener dos raíces. Pero vamos a llegar a esa ecuación. Ya lo hemos visualizado con anticipación. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho desaparecer los paréntesis. Hemos realizado todos los productos. Y aquí están apareciendo ese cuadrado, ese cuadrado, ese cuadrado. Es el término cuadrático. Me está apareciendo un término en S, o sea, dos términos en S, a tres términos en S, que son los términos lineales. Y me está apareciendo un término independiente, que no depende de S. Seguimos procesando, agrupando ahora. Una vez que hemos agrupado, ¿no ven? Me queda S cuadrado C pi C mu, que está aquí. S cuadrado C pi C mu, más el S. El S que estamos tomando es este S y este S. Ok. Me queda C mu por GS más GPi más GM más GZ más GZ por CPi, que es el término lineal. ¿No ve? O sea, de primer orden. Tengo el de segundo orden, el de primer orden, más el término independiente. Es como tener una ecuación A por S cuadrado más B por S más C como término independiente. ¿No ven? Ahora, después vamos a identificar esa ecuación. En esta ecuación, como este GZ está aquí, yo lo puedo reemplazar por este valor. Entonces, si reemplazo por ese valor, mi ecuación se va a transformar en lo siguiente. Acá arriba no aparecía el GZ, el RZ, perdón. Ahora, si lo reemplazo saco como un denominador y extremos y medios, entre el RZ me va a aparecer. Esto clarito. Y luego cuando multiplique por este paréntesis, me va a aparecer el GS, RZ, GM. Ah, esa era la tensión, ¿no ven? De salida. Dependiente del generador dependiente. Ah, claro. Ok. En cambio, una vez que es reemplazado por este GZ, va a aparecer multiplicando ese RZ aquí, ese RZ aquí, por el común denominador que hemos hecho. Listo. Entonces, esta ecuación ya está justificada. Ahora, esta ecuación del denominador lo estamos mirando de esta forma. AS cuadrado más B por S más C. Si igualamos a 0 para calcular los polos, entonces yo sé que esa ecuación tiene dos soluciones, ¿no ven? Una solución, claro, están hechos en base a la formulita que teníamos para este tipo de ecuación. Entonces va a tener un polo y un segundo polo. Ahora, el segundo polo que va a tener, si nosotros vemos, ambos tienen el signo negativo, puedo sacar el signo como elemento común acá. ¿Y eso qué me va a decir? Ah, tiene un polo en el semiplano izquierdo. Para ese polo es estable. Pero aquí ya no puedo hacer lo mismo. ¿Qué tal si este radical, que tiene signo positivo, es mayor que el B, que tiene signo negativo? Entonces ese polo va a estar en el semiplano derecho y el circuito va a ser oscilante. Va a tener inestabilidades. En vez de ser un amplificador, va a trabajar como un generador de frecuencias. Y eso es lo que no nos conviene. Tenemos esa altísima probabilidad de que eso suceda. Entonces, en la materia de matemáticas nos dijeron, para que no sucedan las inestabilidades, tú puedes realizar aquí un análisis de las condiciones que debes reunir tanto el circuito como tu ecuación para tener un polo dominante que te garantice que ese polo siempre va a estar en el semiplano izquierdo. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Nos conviene utilizar estas soluciones. Vamos a buscar las condiciones que debemos tener con el polo dominante. Ok.
para ese polo dominante, algunas condiciones nos vamos a tener que acordar. Pero ya no son las condiciones matemáticas, en su momento eran matemáticas, pero ahora esas condiciones se van a traducir en condiciones circuitales y sobre todo del transistor. Ok. Entonces aquí te está comentando el tema del polo dominante para una función de este tipo. Ok. Estamos comentando. Y la condición que tienes que acordarte, hace poquito hemos visto esta expresión. ¿No ve? Omega de t era la frecuencia a la que el transistor tiene una ganancia igual a 1. Y habíamos dicho, es la frecuencia a la cual el transistor pierde el efecto transistor. Ajá. Si estamos en la topología emisor común, va a tener ganancia de corriente o ganancia de tensión igual a 1. No me conviene. Si está en la topología base común y tiene la ganancia de corriente igual a 1, a eso me conviene. Pero si tiene la ganancia de tensión igual a 1, no me conviene. Si estamos en la topología colector común, si tiene la ganancia de tensión igual a 1, a eso me conviene. Si tiene la ganancia de corriente igual a 1, a eso no me conviene. Ese parámetro hemos hablado así. Este es ese parámetro. Este tengo que tomar en cuenta. Cuando comentábamos este parámetro, decimos, para que el transistor no pierda dicho efecto, debemos trabajar en una frecuencia muy por debajo de omega de t. ¿Cuánto? Dijimos unos 30, 40, 50 veces por debajo de omega de t. ¿Recuerdas? Ok. Entonces, primera condición. Mi ecuación de transferencia tiene un cero y tiene unos polos. Fíjate que el cero, enseguida voy a volver a mi ecuación. El cero estaba relacionando Gm con Cmu. A ver, voy a volver. Aquí está el cero. ¿Quién estaba relacionando? Cmu con Gm. ¿Qué es lo que me dice? Lo que he anotado aquí. ¿No? El cero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que el módulo de la reactancia capacitiva esté muy por debajo de Gm. ¿Eso va a suceder cuándo? Cuando se trabaje en esta frecuencia. Entonces, si ese es demasiado pequeño frente al Gm y el Gm depende del punto de trabajo, podríamos despreciar el cero del numerador frente a Gm. Ahora, voy a usar esta relación. Ya lo hemos justificado. ¿Qué tal si mi transistor tuviera, incluso podría ser al revés, qué tal si mi transistor tiene un Cpi menor que el Cmu? Ajá. Entonces me dice, ¿se podrá cumplir esta relación? Claro, si se cumple esta, y además si el Cpi es menor que el Cmu, se va a cumplir esto con mayor razón, que el SCpi sea mucho menor que el Gm. ¿No ve? Se va a cumplir con mayor razón. Y digo, ahora, si a eso, además yo le voy a afectar por el RZ, entonces, ¿qué voy a decir? S Cmu por RZ mucho menor que Gm por el RZ. Entonces, he multiplicado a ambos miembros de la desigualdad por el RZ, la desigualdad se tiene que mantener. Eso es obvio, eso hemos aprendido en matemáticas. Ahora, si mira a esa desigualdad, ¿no ve? Además, le vamos a afectar por el Cpi, entonces, ¿qué voy a tener? Ese cuadrado Cpi Cmu por el RZ va a resultar siendo mucho menor que el S Cmu RZ por Gm. Ahora, yo voy a mirar esta relación está sacado de mi ecuación de transferencia. A ver, voy a volver. Aquí está pues. En mi ecuación de transferencia, el término de segundo orden es Cpi
C mu RZ. Hemos empezado analizando el cero y hemos encontrado este factor. Ahora ya hemos dicho que ese factor, que no es este, falta todavía ese factor, que el S cuadrado Cpi C mu RZ es mucho menor que esto. Entonces me dice, enseguida vamos a mirar este factor, que también está en la ecuación de transferencia. Estamos diciendo, los términos de segundo orden son despreciables frente a los términos de primer orden. Ahí te lo está comentando eso. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Mira aquí, S C mu, ¿no ve? Va a estar el RZ, S C mu RZ, ¿no ve? Y está el GM. Entonces estamos diciendo, en algún momento me va a aparecer este término. Entonces el término del segundo orden es mucho más pequeño que un componente de primer orden que está aquí. Entonces, dado eso, tú desprecias los términos de segundo, eso se llama polo dominante. Desprecias los términos de segundo orden y desprecias el cero del numerador. Y tu ecuación de transferencia se ha transformado en esto. Ahora si quieren volvemos atrás. Vas a ver, lo único que hemos hecho es despreciar el término de segundo orden frente a los términos de primer orden y también despreciar el cero. Y después ya es fácil calcular. ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? Saco factor común esto. Va a aparecer en el numerador y denominador y va a ser S más GS más GPi sobre C mu más S C mu por RZ, GZ, GPi más GM más CPi, dividiendo acá. Y lo mismo va a aparecer en el numerador. Es lo que sacamos factor común. Y ahí vamos a ir modificando nuestra ecuación. Aquí estamos ya queriendo modificarla. Fíjense. Este GM lo vamos a poner de esta manera, seguida, ¿no ve? Ahí está ya mi ecuación. Sacado factor común. Esto, y me queda S más esto. Entonces me dice, este es el polo. Y el cero lo he despreciado. Y este polo está en el semiplano negativo. Lo hemos vuelto estable al amplificador. No nos conviene trabajar con el polo de segundo orden, porque tenemos la posibilidad de transformar al amplificador en un generador de frecuencias que no están presentes en el transductor de entrada. Ok, este es el polo. ¿Qué es este valor? Mira, GS más GPi, GS más GPi, C mu más C mu por RZ, GS más GM más GPi. Ok. Y está de signo negativo, está en el semiplano negativo. Y el cero está en el origen. Nada más sencillo que eso. Ya tengo mi ecuación de transferencia para el polo dominante. Ya puedo ir comparando, por ejemplo, fíjate, aquí me aparece Cpi más C mu RZ GS más GM. ¿No ve? Entonces, así se me ha y a eso voy a llamarle capacidad equivalente. Que ese paralelo, por el efecto que tiene todos los elementos adicionales que están en el RZ, ¿no ve? Me aparece incrementando el valor de la capacidad. Si yo reemplazo por esta igualdad, era como resolver este circuito sencillo si hubiésemos aplicado el teorema de Miller. Nada más sencillo que eso. Ya tengo, en base a mi polo dominante, la frecuencia de corte superior del transistor. Ahora, vamos a hacer un pequeño resumen. Yo había partido de mi amplificador, del circuito autopolarizado. Yo puedo hacer este análisis para el de polarización fija, para el de polarización colector a base
¿no ve? Que tiene una excelente estabilidad y no como el de polarización fija que no tiene buena estabilidad, pero podemos hacer todo este análisis. Y hemos hecho el análisis para el autopolarizado, para este circuito. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos dicho, lo primero que tenemos que hacer es la polarización. Para la polarización, estos condensadores eran circuitos abiertos y con un circuito así, como lo estamos enseñando con el mouse, con ese circuito hemos calculado el punto de trabajo. Hemos calculado la estabilidad. Para ese punto de trabajo y teniendo buena estabilidad, hemos determinado los parámetros equivalentes del transistor, parámetros H. ¿No ve? Ok. He usado este circuito. Este circuito. Y en base a este circuito he determinado los parámetros de Jacolet. Y aquí lo he reemplazado a los parámetros de Jacolet. Pero este circuito me ha servido ¿para qué? Para que pueda observar si puedo o no cumplir las condiciones de aproximación, esa condición. H o E por RZ menor o igual que 0,1. Eso es lo que tengo que ver aquí. Ok. Supuestamente cumplía, entonces hemos reemplazado por los circuitos equivalentes de parámetros de Jacoletto, donde ya me aparecen los elementos reactivos del transistor, pero he tomado en cuenta todos los condensadores, excepto los que ya había despreciado en el circuito de salida. Y sabemos por qué lo hemos despreciado. Ok. A partir de ahí hemos dicho, mira, en la materia de redes y en la materia de matemáticas, la ecuación de transferencia por un sistema que tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos reactivos va a ser un sistema que va a estar formado por múltiples polos y múltiples ceros, tantos como elementos reactivos tienen. Va a tener 5 ceros y 5 polos. La ecuación de transferencia va a ser de este tipo, donde K representa la transferencia de este amplificador cuando los condensadores, nosotros lo poníamos vía la hipótesis, pero decimos, cuando los condensadores tienen su comportamiento que hemos anotado en el ancho de banda. Ya sabes, condensadores externos al transistor se comportan como cortocircuitos y los internos del transistor como circuitos abiertos. Así se calculaba acá. Entonces, y hemos aplicado superposición y hemos deducido esta ecuación. Esta es la ecuación que hemos deducido, ¿no ve? Aquí tengo la respuesta para frecuencias dentro del ancho de banda, la ganancia del amplificador. Esta es la respuesta para el condensador C sub B. Esta es la respuesta para el condensador C sub C. Esta es la respuesta para el condensador C sub B, que tenía cero desplazado del origen. Los anteriores tenían ceros en el origen. Y esta es la respuesta en altas frecuencias. Si nosotros volvemos a reponer, aplicando el tema de superposición, y esta ecuación hemos resuelto. Lo hemos hecho paso a paso. Es una ecuación monstruosamente grande, que si no aplicábamos este método, no sé, pues al final de aquí a unos 2 meses hubiésemos seguido manejando esta ecuación. Qué benditos son los teoremas de la materia de redes, que me permiten hacer un análisis de un circuito. Al principio parecía complicado en un análisis tan sencillo. No me van a decir que eso es difícil. No, ustedes han hecho matemáticas mucho más complejas que esto. No se preocupen, no lo han hecho en vano. Hay otras materias más arriba que según mi concepto, esas son las más complicadas. Pero claro, es que acá ya te empezamos a hacer tomar en serio tus matemáticas y cuando llegues a esas materias de allá arriba ya los vas a revisar bien y vas a decir, no, el fulano de tal
se pasa a decir mi nombre, nos ha pillado en frío. Con unas matemáticas bien sencillas nos ha hecho asustar. Entonces, antes de que nos hagan asustar, repasaremos todas nuestras matemáticas. Cuando ya llegues allá arriba, tú vas a estar recordando todas tus matemáticas, las más complicadas. Mira aquí con las sencillas lo que hemos hecho. Tremenda la ecuación. No me vas a decir que no. ¿No ves? Pero cuando ya lo ponemos en resumen así, decimos, ya puedes determinar cada uno. Aquí está uno de los polos de C sub B, el polo de C sub C, el polo de C sub B, su cero de C sub B y el polo dominante para la respuesta en altas frecuencias. Tiene el mismo modelo. ¿No ves? El mismo modelo. Ajá. Qué bien, me sirve harto las matemáticas. Listo, con esto, mi transistor bipolar, hemos concluido todo. Solo me falta para mi transistor unipolar, o los FETs y MOSFETs, hacer la respuesta en frecuencia. Eso me va a servir de repaso, lo vamos a hacer rápidamente eso. A ver, ¿cómo vamos a partir? Este resumen tienes que explicarlo bien. Ok. Entonces, ahora empezamos otra vez de nuevo respuesta en frecuencias altas. En frecuencia del amplificador con transistores unipolares. Mira, lo único que hemos hecho, el circuito es el mismo. Estoy reemplazando mi transistor, este es el FET. Cuando me toque haré para el MOSFET. ¿Para cuál? Para el de inducción y para el de deflexión. Los circuitos de polarización que utilizábamos eran las mismas. Solo hay que ir recordando los conceptos, que no te lo tienes que olvidar. Ok, ya tengo mi circuito. De aquí polarizábamos y utilizábamos el autopolarizado no por problemas de inestabilidad térmica, sino para tener parámetros equivalentes lo más estable posible. Era para eso en el transistor unipolar. No nos vamos a olvidar ese concepto. Ok. Entonces, acto seguido, ¿qué tengo? Mi circuito para componentes de alterna, con todos los condensadores. Entonces, del circuito de polarización vamos a calcular los parámetros equivalentes del transistor. Dibujamos. Este era el modelo. Este mismo modelo redibujado, ¿no ve? Reemplazo por su circuito equivalente. Aquí está. ¿Te has fijado? Lo primero que no he notado aquí son las condiciones de aproximación. Es que aquí no existen. Acá no me tengo que preocupar de hacer cumplir algún modelo matemático que me permita utilizar un circuito equivalente aproximado. No, no hay aquello. Es mucho más sencillo. Pero este es ya el circuito equivalente del transistor, ¿no ve? Entonces, fíjate, tiene 1, 2, 3, 4, 5 condensadores también. Y hemos despreciado tanto la resistencia que está en paralelo con el generador de corriente, como el condensador ahí en la salida. Parecido a lo que hacemos en el transistor bipolar, ¿no ve? Este es mucho más fácil. Ok. Entonces vos dices de esa ecuación, esto es lo que voy a hacer, voy a aplicarle tanto para el FET o para el MOSFET. Yo voy a hacer para el FET, tú harás para el MOSFET. Ok. Acto seguido decimos, es que podemos aplicar superposición. Porque la respuesta en frecuencia nos permite hacer aquello. Tengo 3 circuitos equivalentes, para frecuencias bajas, para frecuencias medias, para frecuencias altas. Para frecuencias bajas es este, para frecuencias medias es este. Uy, esto hemos estado haciendo. Sí, es el mismo. Y este es para frecuencias altas. ¿Por qué hemos desglosado así? En la aplicación del teorema de superposición. Porque los valores de los condensadores tienen unos órdenes muy diferentes. Los externos al transistor están en el orden del micro y los internos al transistor están en el orden del pico o del nano. Por ese hecho. ¿No ve? Entonces, perfecto, tenemos estos 3 modelos
me dice, voy a tener que aplicarle superposición, tal como hicimos para el transistor bipolar. Análisis del amplificador para frecuencias medias. Empezamos de esa manera. Y este era mi circuito, no tengo ningún elemento reactivo. ¿De dónde lo he sacado eso? Del diagrama de Bode. De esas tablitas que me ha permitido interpretar el diagrama de Bode, en qué rangos de frecuencia están los condensadores. En el ancho de banda, los condensadores externos son cortocircuitos y los internos son circuitos abiertos. Eso me tengo que acordar. Eso hemos mostrado objetivamente. Ok, este circuito resolvemos. Y aquí para resolver yo tengo que calcular el B0 y el B0 que va a ser igual a esta corriente GM-BGS que va a multiplicar al RD en paralelo con RL, pero poniendo positivo abajo, negativo hacia arriba. Y si vemos, está en oposición de fase con B0, por lo tanto tengo que cambiarle el signo. Eso es lo que hemos hecho acá. B0 igual a menos GM-BGS por RZ. Luego con RZ, ¿no es ese paralelo? Ya le he ido considerando el RD. Lo mismo hemos hecho cuando solo hemos calculado para el ancho de banda. Ok. Calculamos la tensión, la dependiente. Esta es la dependiente. Porque esta tensión controla este generador. Por eso digo dependiente. Reemplazamos esa tensión, despejamos el cociente B0 a B de I, y ahí tengo la ganancia de tensión para este amplificador. Puedo hacer también el cálculo de la ganancia de corriente. Puedo hacer el cálculo de la impedancia de entrada, todo podemos hacer. Ya lo sabemos. Ok, entonces ya tengo la respuesta en frecuencias medias. Y estamos haciendo consideraciones. En frecuencias medias podemos tomar menos GM por RZ. O tomamos este valor o tomamos este otro. Pero para tomar este tiene que cumplirse esta condición. Nada sencillo. Nada más sencillo que aquello. Lo mismo era en los transistores bipolares. Hacemos nuestro análisis del amplificador en bajas frecuencias. Este era mi circuito equivalente, donde estaban los tres condensadores externos, el C sub G, C sub S y C sub D. Como no concurren al mismo nodo, no va a haber polos de orden superior. Todos van a ser de primer orden. ¿No ve? Entonces, por lo tanto, como no hay concurrencia al mismo nodo, yo puedo aplicar para los condensadores también el principio de superposición. Listo, aplicamos la superposición. Te está diciendo, aplicamos superposición ahí. Entonces digo, mi primer cálculo va a ser para C sub G, en el bipolar era C sub B. Para eso, C sub S y C sub D, las reactancias capacitivas de esos dos condensadores se los considera cero. Si se va a transformar en este circuito. Cuando es cero, cortocircuito. Cuando es cero, cortocircuito. Ya no ha aparecido el RS y aquí está ya el cortocircuito. Y solo voy a calcular para C sub G. Hicimos en ese cálculo nosotros. Le hemos puesto este paralelo y hemos ido calculando el divisor potenciométrico aquí. ¿No ve? Ok. Empezamos. La tensión de salida. Generador. Y fíjate vos, en la entrada lo mismo hemos hecho para el transistor bipolar. XCG. Y esta XCG lo vamos a hacer en función de la transformada en S. Así. Eso es mi reactancia capacitiva. Vamos reemplazando. Entonces, en esa reactancia capacitiva ya reemplazada, ¿qué tengo que hacer? Común denominador, extremos y medios. Ahí está el común denominador, extremos y medios. Y más fácil, más sencillo en este transistor, ¿no ven? Ahí tengo mi ecuación A sub B. F igual a menos G. Esta es la ganancia en frecuencias medias. ¿Ok? Y aquí tengo ya mi polo. Y aquí tengo mi cero en el origen. Así nomás hicimos. Así de sencillo fue. Ok. Como nos han advertido, esta es la ecuación que vamos a tener. Aquí está.
¿no ve?